transportado. El resultado era exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Pero lo importante, ¿no es cierto?, que si usted cambia la posición adoptada, le van a cambiar los interceptos, pero la línea de posición no cambia. Eso era lo que me interesaba que aprendieran. Pero ahora prefiero decírselo porque veo que poco habían estudiado como corresponde. Entonces ahora vamos a ver los fundamentos de la ilusión. Ustedes tuvieron pilotaje, ¿no? Entonces, adoptando, esto es lo que estábamos viendo, o digamos empezar a ver, adoptar la posición estimada correspondiente al instante de cada observación. Es una de las maneras que hay para resolver las líneas de posición astronómica transportadas. Pero para eso hay que haber estudiado posicionamiento y pilotaje y saber lo que es una línea de posición transportada. Saber lo que es transportar el faro, como lo vamos a ver aquí. Entonces dice, esto es materia de pilotaje, no tiene nada que ver con navegación astronómica hasta aquí. Dice, siendo las 9 horas, un buque que navega al rumbo 100 toma una demora al faro A al 000. Eso quiere decir que a esa hora el buque se encontraba o encuentra en algún lugar al sur del faro. Hasta ahí entienden, ¿o no? ¿Ni una duda? Qué bueno. Por lo tanto, una línea dibujada al 180 del faro pasa a ser una línea de posición. Conforme. Entonces, a las 9 el buque estaba en algún lugar de esa línea, porque todos los lugares, todos los puntos de esa línea están al sur del faro. Y todos los lugares que están aquí, si le toman una demora al faro, les va a dar 000, ¿o no? Sí. Bien. Después de navegar una hora a 15 nudos, o sea, 15 millas, porque velocidad de la distancia recorrida en una hora, conforme. Obviamente, el buque se encontrará en algún lugar situado 15 millas al 100 de la posición anterior. Hasta ahí entiende, ¿o no? Conforme. Entonces, para representar la nueva línea de posición, tomamos un punto cualquiera de la línea de posición dibujada al sur del faro y la trasladamos 15 millas al 100. Luego, por ese punto, levantamos una línea paralela a la anterior y esa nueva línea representa una línea de posición transportada. ¿Está de acuerdo con eso o no? Para dibujar la nueva línea de posición transportada en navegación a la vista de costa, normalmente se toma el mismo faro, porque es un punto cualquiera de esa línea, tomo el faro, y se traslada 15 millas al 100. Luego, por ese nuevo punto, se levanta una paralela a la línea anterior y con eso queda dibujada la línea de posición transportada. Eso es lo que se le llama hacer navegar el faro. ¿Le suena esa frase o no? Sí. ¿Quién se la enseñó? Entonces, ¿cómo me dice que no habían pasado esto? Claro, si le dijimos que sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a las 9 estaba en algún lugar de la línea de posición original, una hora más tarde va a estar en algún lugar de esta nueva línea. ¿Sí o no? ¿Podría ser de esta manera? En astronavegación, la línea de posición, nótese que desapareció el faro, porque ese triángulo, esa estrella es el símbolo del faro. En astronavegación, las líneas de posición siempre son perpendiculares al azimut. Siempre son perpendiculares al azimut. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted con el promímetro y el sextante está midiendo una distancia en millas náuticas. No, grados y minutos. Pero usted sabe que un minuto es una milla, ¿o no? Y no es una distancia directa, sino que es, llamémosle indirecta, porque es la codistancia cenital, la altura. Pero en fin, minutos son minutos. Cuando se emplea el método del intercepto, la posición adoptada queda fuera de la línea de posición a una distancia igual al intercepto y en dirección perpendicular a la línea de posición. En el gráfico, la posición adoptada 1 podría estar al este o al oeste de la línea de posición. Depende del azimut y depende del positivo o negativo. Aquí, si el astro estaba para allá, ese intercepto es negativo, pero si el astro estaba para acá, ese intercepto es positivo. Pero bien podría estar aquí la posición, aquí, no importa, pero la línea de posición sigue estando ahí mismo, ¿sí o no? El azimut, bueno, aquí está el gráfico, así que pasé todo el fin de la Semana Santa haciendo esto, que ya supo
sospechaba que no se lo decir. Para transportar analíticamente la línea de posición de las 9, podríamos resolver un cuadro de estima haciendo navegar la posición adoptada a una distancia igual al intercepto en una dirección igual al azimut. Con ello obtendríamos las coordenadas de un punto situado sobre la línea de posición correspondiente a las 9. O sea, hacemos navegar el intercepto y el azimut y llegamos a un punto situado sobre la línea de posición que es este. ¿Por qué? Porque si yo navego esa distancia a este rumbo, llego a ese punto. Y ese punto está sobre la línea de posición, ¿sí o no? ¿Entienden hasta ahí? Si no entiende, por favor, dígame al tiro, porque puede que después sea demasiado tarde. Conforme. Si al mismo cuadro de estima anterior le agregáramos una distancia de 15 millas rumbo 100, llegaríamos a un punto situado sobre la línea de posición transportada. O sea, le agrego eso y voy a llegar a este punto que está aquí, ¿sí o no? Y como por ahí pasa la línea de posición, entonces yo sabía que la azimut era 90 o 270, entonces la línea de posición tiene que ser perpendicular, ¿o no? ¿Conforme? Bien, también podríamos hacer navegar la posición adoptada 1 a una distancia de 15 millas al 100. Se fija que ahí estoy transportando la posición 15 millas al 100. Una distancia y luego desde esa nueva posición dibujar gráficamente el intercepto 1, aquí lo voy a dibujar, ahí estoy dibujando el intercepto 1 y levanto la línea de posición, y esa línea de posición queda exactamente igual que la anterior, ¿o no? El primer método suele emplearse cuando se trata de solo 2 observaciones. En cambio, cuando en el segundo método se puede emplear siempre. O sea, por eso que le llamamos caso general. Y el que íbamos a ver primero, porque estábamos viendo, ¿o no? Por supuesto que con los dos, si hay 2 estrellas, o dos astros, mejor dicho, va a llegar exactamente al mismo resultado, que eso no se discute, si no estaríamos hablando de cero, ¿no? Entonces, cuando se miden 2 o más líneas de posición astronómica en forma sucesiva, lo que se hace es adoptar la posición en el instante de cada observación para el cálculo de los correspondientes azimut e intercepto. Esa es la clave de lo que me interesa que entiendan aquí, que les quede clarísimo. Por ejemplo, supongamos que siendo las 10 se observó un astro y usando las coordenadas de las 9, no es que quedaron algunos errorcillos aquí. Quedaron algunos errorcillos. Por ejemplo, supongamos que siendo las 9, porque la primera es las 9, sí, tiene que ser las 9. Y el manso 6. Supongamos que siendo las 9 se observó un astro y usando las coordenadas de la posición adoptada 1 se obtuvo un intercepto I1 al 090. ¿Conforme? Bien. Después de navegar 15 millas al rumbo 100 se observó el mismo u otro astro, porque a medida que transcurre el tiempo los astros van cambiando de azimut. Entonces puede que el mismo astro dé un buen ángulo de corte, porque ha girado 90 grados en azimut, pero en fin. Pero puede ser otro, sea caso general. Entonces hicimos navegar estas coordenadas 15 millas al 100 y llegamos ahí. Se observó el mismo otro astro para el cálculo de un nuevo intercepto y un nuevo azimut, las coordenadas de aquí. Aquí. Chanfle. Este no tiene para ver cómo entero estoy. O apreté mal esta cuestión, pero este es que hay que apretar, ¿no? Acá abajo estaba ya. Clic, opción de la flecha y sí. Entonces llegué ahí, ¿o no? ¿Por qué estas coordenadas la hice navegar 15 millas al 100? Llegó ahí. ¿Podría ser de otra manera? No. Entonces, ahora, esas coordenadas, ahí donde está el puntero, estas coordenadas, esas de ahí, las voy a usar para un nuevo intercepto y un nuevo azimut. O sea, un intercepto 2. Miren, ahí llegué. Claro. Esta la hice navegar hasta ahí, conforme. Se observa el mismo para el cálculo de un nuevo intercepto azimut.
se obtuvo un nuevo intercepto 2 al 0,20 y de 1 y intercepto 2 al 1 tiene un nuevo intercepto. Ahora bien, si desde la posición adoptada 2, que es esta, posición adoptada 2, porque la adopté para calcular un nuevo intercepto y un nuevo azimut, conforme. Dibujamos el intercepto 1, lo dibujo para allá, el intercepto 1, y levanto la línea de posición transportada número 1. ¿Llego donde corresponde? Sí, porque si a las 10, a las 9 está en algún lugar de ahí, a las 10 tengo que estar en algún lugar de acá, ¿o no? Conforme. Entonces, dibujo el intercepto 1 y además dibujo el intercepto 2. Y se obtuvo un nuevo intercepto 2, conforme, y lo dibujo. Lo dibujo para allá y levanto la línea de posición. Entonces, ahora, ¿dónde estaré? Ahí. Podría ser de otra manera, ¿o no? ¿Entiende eso o no? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? En el instante de cada observación, usa la posición estimada de ese instante para el cálculo del correspondiente intercepto y azimut, como lo hizo aquí. Con esta posición adoptada, calculé este intercepto y ese azimut. Y con la posición adoptada de aquí, usé el segundo. Y después dibujé las dos como si fueran simultáneas. O sea, lo que ustedes están acostumbrados. ¿Sí? No entendí. Conforme. ¿Desde dónde? Desde la posición observada que está en la 10.00. Hasta ahí entiende. Sí. Conforme. Esta coordenada la usé para calcular el intercepto 1 y el azimut 1. Si hubiera dibujado esto, me habría quedado ahí. Pero no lo dibujé nada. Pero después de una hora, navegué para acá, para acá, para acá, para acá, y la posición estimada es esta, que está ahí marcada como posición adoptada 2. Conforme. Y esas coordenadas que me salieron del cuadro de estima, las usé para calcular un nuevo azimut y un nuevo intercepto. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces ahora voy a dibujar los dos azimut y los dos interceptos como si hubieran sido simultáneos en este momento, o sea, a las 10. Entonces ahora dibujo el intercepto 1 y me queda dibujar la línea de posición transportada. Y como desde aquí calculé el intercepto 2 y el azimut 2, lo dibujo también de aquí y me queda dibujar la línea de posición. O sea, a las 10 estoy en algún lugar de esta línea, ¿sí o no? Y a las 10 también estoy en algún lugar de esta línea. ¿Por qué? Porque esta la observé a las 10. Esta la observé a las 9 y son las 10. Pero como ya está transportada, en el fondo, ¿no es cierto? Yo transporté esta para acá. Porque lo que pasa es que no dibujé esto, ¿no? Y ahora me queda un poco más claro, ¿no? Sí, un poco. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien le puede explicar lo que acabo de decir a Mardones? Nadie. Y tan corto de genio que se llama ahora, pero para copiarse que no son nada corto de genio. ¿Alguien puede explicar esto? No, cualquiera, ya. Adelante. No, tengo una pregunta. Ah, Es que, si es que entendí bien, esto quiere decir de que al momento de sacar un intercepto en una posición adoptada, observada, nosotros podemos volver a sacar otro intercepto para obtener la otra posición observada. no, ahí sí que no entiendo nada. Ahora sí que no entiendo. Entonces entendí mal. Más que creo que sacó dos interceptos de dos, había explicado que de dos posiciones distintas para llegar a la misma posición. Sí, y yo también entendí algo así. ¿Eso explicó, cierto? Yo eso entendí, igual que Que de la posición adoptada 1 obtuvo un intercepto y de ese intercepto obtuvo la posición adoptada 2 en base No. Esta posición adoptada no tiene nada que ver con el intercepto 1, ni con el azimut 1. Lo único que dice, si esto le dio tal latitud, tal longitud, le puse nada más que un cuadro de estima de 15 millas al 100, entonces llegué acá. Sí, ¿o lo no? transportó. Lo hizo navegar. Sí. Hice navegar, pero una sola distancia y un solo rumbo. Sí. Conforme. Hice navegar una sola distancia y un solo rumbo. Entonces, estas coordenadas que están ahí se me transformaron en estas 8. Sí. Conforme. Pero este intercepto ya lo había calculado. Sí. Conforme. Entonces lo había calculado, pero me lo dejé debajo de la manga. Conforme. ¿Y cuándo me lo saqué de la manga? Ahora, cuando estoy aquí, me lo saqué de la manga, entonces ahora lo dibujé. Entonces, esta línea de posición es exactamente
esta, pero transportada 15 millas al 100. Si yo cojo un punto cualquiera de esta línea y lo muevo 15 millas al 100, voy a llegar a un punto cualquiera de esta otra. Entonces levanta esta otra. Ya. Profesor, disculpe, Sí. yo me perdí en el intercepto 2, que lo tiró hacia arriba y generó una perpendicular. Conforme. Resulta, de nuevo, a estas coordenadas le puse un cuadro de estima de 15 millas al 100 y llegué aquí. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, con estas coordenadas calculé un nuevo intercepto, de otro astro, supongamos. Ah, eso era ya. Son dos astros distintos para calcular la misma Pero posición. podría ser el mismo, sí, porque Ya. los astros van cambiando de azimut. Sí. ¿No es cierto? Podría ser el mismo, sí, pero si quiere otro, pero tenga presente que puede ser el mismo, porque a usted le van a exigir como requisito línea de posición AM y meridiana de sol. Los dos son soles. ¿Pues son distintos? O sea, el mismo astro, pero por supuesto que cambia la azimut, cambia la altura, cambia todo. Pues, Ya. podría ser otro, porque también, ¿no es cierto?, le pueden poner ese. De hecho, le están poniendo en el examen un sol PM y después una estrella. Claro. Puede ser, o puede ser una estrella M y un sol AM. O puede ser un sol AM y un sol PM. O puede ser una meridiana con un sol PM. En fin. Pero el hecho es que estas coordenadas con las que calculó el intercepto 1, ¿no es cierto?, las transportó aquí. Entonces, de aquí dibujó el intercepto 1 y le salió la línea de posición transportada. En el fondo, lo que está haciendo es transportar esta línea, pero en forma analítica, hasta 15 millas al 100. Semi-analítica, porque la transporta analítica hasta acá y gráfica hasta acá. ¿Comprende o no? ¿Clarísimo? Sí. ¡Qué güey! ¡Qué güey! Pero diga que ahí quedó exactamente igual que en el caso anterior, las 15 millas al 100. Bien, eso es con este método. Ahora usted también podría adoptar una sola posición para el cálculo de dos o más interceptos y azimut. Todos los últimos exámenes decimales los han hecho con este método. Nos han preguntado, ¿por qué? Porque dan los datos ya que no se puede hacer de otra manera. Sí. Eso es como lo que era similar a lo que graficábamos, ¿o nada que ver? Yo encuentro que lo anterior era más similar. O sea, esto es similar. ¿Por qué? Porque nosotros las dibujábamos todas desde ahí, como si hubieran sido simultáneas. Sí. Si el buque está parado, por supuesto que usted lo hace navegar 15 millas al 100, entonces 0 por el seno por el coseno de 100 da lo mismo, si es 0 por. Cero. Claro, entonces, por eso que con el buque parado, ¿no es cierto?, no hay necesidad de transportar nada, ni hacer Ya. ningún cuadro de estima. Pero con rumbo y velocidad cambia. Claro. ¿Conforme? Sí. Profe, Sí. en esto no tenemos que tener en consideración la corriente, ¿cierto? Claro. Muy buena pregunta. Pero eso ya es pan cocido. O sea, ya no voy a volver para atrás a navegación 0,0001. ¿Por qué? Porque esas 15 millas al 100 ahora se las estoy dando gratis. Claro, completamente gratis. 15 millas al 100. Pero eso es un rumbo efectivo. Entonces, si usted tiene, claro, usted a lo mejor está para allá, ese es el rumbo verdadero. Pero hay una corriente para acá. Esa es la dirección de la corriente. Claro. Entonces, ese es el rumbo efectivo y esa es la corriente. Entonces, por supuesto que de aquí para acá le va a dar el efectivo. ¿O no? Sí. Entonces, para eso, si usted le da el verdadero y la corriente, entonces tiene que hacer un manso cuadro de estima, que le vamos a poner distancia y rumbo. Claro. Entonces, aquí en este caso sería rumbo 0,50. Eso es la distancia. Y rumbo, perdón, distancia y velocidad. Porque velocidad, la distancia recorrida en 1 hora. Entonces, aquí le pone el rumbo, le pone la distancia, o sea, la velocidad, que serían, supongase, 10 nudos, y el rumbo 0,50. Y aquí este va para el 130, y la corriente, claro que esa mansa corriente tiene como, si estos son 10 nudos, esa corriente tiene como 30 nudos, pero que póngale 20 nudos. Entonces hace ese cuadro de estima y le va a salir una diferencia de latitud y un apartamiento. Diferencia de latitud y un apartamiento. Entonces le aplica Pitágoras
y le sale, claro, con Pitágoras le sale esa intensidad y el rumbo. ¿Por qué? Porque... Lo puso al revés, profe, creo. ¿Cómo? Esos datos los puso al revés, ¿o no? No lo entiendo. Esos datos los puso al revés. No. Sí. El 130 y el 20. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Pongamos aquí el rumbo verdadero. Ese es el rumbo verdadero y aquí tiene la corriente. Conforme. Entonces, esa es la corriente y este es el efectivo. Entonces, esta, supongamos que sean 10. 10 y este que sean 4. Conforme. Entonces, este va al 100 y este va al 180. Entonces, usted va a sacar una diferencia de latitud y un apartamiento. Por supuesto, ¿no es cierto?, que el apartamiento dividido por la diferencia de latitud, la tangente. O sea, para sacar el rumbo, es decir, la velocidad efectiva es raíz de al cuadrado con diferencia de latitud al cuadrado más apartamiento al cuadrado, ¿o no? Sí. Y para sacar el rumbo usa la tangente del rumbo, que es apartamiento dividido diferencia de latitud. ¿Qué le parece? Entonces ahí saca el rumbo efectivo. Y el rumbo efectivo que tiene que meter en el cuadro activo. Claro. Sácale duda. Sí, es que esa fórmula. ¿Por qué está tapando esto? No, es que esa fórmula. Yo personalmente ocupo la 2 tangente a la menos Sí, 1. esa es una fórmula que inventó el que habla porque. Ah. Pero eso la va a hacer caso a los patrones regionales, que es lo que ellos explicaron, lo que esta tangente habría pasado, todavía no están haciendo clases. Entonces le aplican esta fórmula y le va a salir de 0 a 860 el tiro. Ya. Se supone que usted tiene que saber lo que está haciendo. Ok. Conforme. ¿Sí? Conforme. Bien. Otro método. Otro método es este. Adoptando una posición para el cálculo de dos o más interceptos y azimut, a pesar de que no fueron simultáneos. A pesar de que el buque iba navegando y usó una sola posición. Claro. Se puede, claro. En ciertas oportunidades, cuando se trabaja con tablas, ¿y por qué cuando se trabaja? Porque cuando se trabajaba con tablas, ustedes no saben la maravilla que es la calculadora, pues en la época de las tablas, claro. Resolver un triángulo en un cuarto, porque había que trabajar con logaritmos, antilogaritmos, sacar el logaritmo del seno, para hacer la fórmula del coseno y la fórmula del sen más cos. Claro. Después, en fin, sumar lo que era multiplicación y restar lo que era división, y después sacar los antilogaritmos. Bueno, después inventar la calculadora. Entonces, como le digo, resolver un triángulo con tabla, bueno, después salieron unas tablas que resolvían solo el problema, pero en la tabla, por supuesto, que no iban cada segundo o cada minuto, sino que las tablas están hechas por grados y minutos solamente, y las décimas de minuto, en fin. Entonces, había que interpolar, claro, por ejemplo, la latitud. Pero como se puede adoptar cualquier latitud, para evitarse la interpolación por latitud, usted adoptaba una latitud que terminara en 0,0. Entonces se ahorraba, claro, para ahorrarse la interpolación por ángulo en el polo, adoptaba una longitud que, sumada o restada al ángulo horario de Greenwich-Alaska, se diera en grados enteros el ángulo al polo. Entonces se ahorraba. Lo único que no podía evitar es la interpolación por declinación, porque esa cuestión no la puede manipular. No depende del triángulo, ese punto no se puede cambiar, pero sí usted puede cambiar la posición adaptada, o sea, la lectura longitud. Y así todo, ¿no es cierto?, entrar a la tabla, como le digo, era un queso. Entonces, por eso que se adoptaba una sola posición para el cálculo de dos o más multi-interceptos. Pero hoy en día, en mi opinión, es mucho más conveniente usar el método anterior y práctico. Porque el que sabe hacer el cuadro de estima, bueno, se va en bandeja, en fin. Pero se adopta una sola posición cuando el intervalo entre líneas de posición astronómica son breves, como en el caso de las observaciones
suelen calcularse todos los interceptos y azimut desde una sola posición adoptada. Si, por ejemplo, se observaron 3 astros y se pide la posición para el instante correspondiente a una de las observaciones, la línea correspondiente a ese instante y de ese astro no hay que transportarla, pero las otras dos sí. ¿Entiende hasta ahí o no? Por ejemplo, si al minuto 0 usted hizo una observación, al minuto 10 hizo otra observación y al minuto 20 hizo una tercera observación. Si le piden la posición para el minuto 20, la que observó al minuto 20 no tiene nada que transportarla. ¿O no? Pero la que observó al minuto 0 y al minuto 10, esa sí que hay que transportarla hasta el minuto 20. ¿Entiende hasta ahí? Perfecto. Entonces el resto le va a salir papaya. Ahora bien, si en vez de dibujar las líneas de posición que no corresponden al instante deseado y luego transportarlas, es preferible transportar la posición adoptada hasta el instante deseado y desde ese nuevo punto dibujar el azimut e intercepto correspondiente. Conforme. ¿Entendieron hasta ahí? No, no importa, aquí se lo voy a explicar. Por ejemplo, supongamos que se observaron 3 astros en forma sucesiva y que se calcularon todos los interceptos y azimut desde una posición adoptada cualquiera en las inmediaciones del buque. Perfecto. Si se pide la posición para el instante de la tercera posición, la tercera línea de posición se dibuja desde la misma posición adoptada. No hay nada que transportarla. Conforme, pero antes de dibujar la línea de posición correspondiente a la primera observación, se transporta la posición adoptada una distancia igual a la navegada por el buque entre la primera y tercera observación, en la misma dirección del rumbo, y desde esa nueva posición se levanta la línea de posición correspondiente al primer astro. Antes de dibujar la línea de posición correspondiente a la segunda observación, se transporta la posición adoptada una distancia igual a la navegada por el buque entre la segunda y tercera observación en la misma dirección del rumbo, y desde esa nueva posición se levanta la línea de posición correspondiente al segundo astro. Si en el caso anterior se pidiera la posición para el instante de la primera observación, el azimut e intercepto de la primera observación no hay nada que hacerle, se dibuja desde donde mismo. Bueno, ¿por qué? Porque la línea de posición está mostrando es la línea de posición la que lleva la hora. La posición adoptada no tiene nada que ver, puede ser cualquiera. Pero si observó a las 9 y dibujó la línea de posición, cambia, haga lo que quiera con el mismo y lo vuelve a hacer como en la prueba, no sé si le va a volver, la línea de posición va a quedar ahí mismo. Pero antes de dibujar la línea de posición correspondiente a la segunda observación, se transporta la posición adoptada a una distancia igual a la navegada por el buque entre la primera y segunda observación en la dirección recíproca del rumbo, y desde esa nueva posición se levanta la línea de posición correspondiente al segundo astro. Antes de dibujar la línea de posición correspondiente a la tercera observación, se transporta la posición adoptada a una distancia igual a la navegada por el buque entre la primera y tercera observación, pero en dirección recíproca del rumbo, y desde esa nueva posición se levanta la línea de posición correspondiente al tercer astro. O sea, una vez dibujada la posición adoptada, hay que preguntarse qué habría que hacerle a la línea de posición que no corresponde al instante deseado. Luego, lo mismo que habría que hacerle a la línea de posición, se le hace a la posición adoptada, y desde esa nueva posición se dibuja el correspondiente azimut e intercepto. Es conveniente imaginar que cada línea de posición no transportada lleva inscrita la hora en que fue observada, por lo tanto corresponde al instante de la observación. Por otra parte, no importa qué posición se adopte, hasta cuándo, porque si cambia la posición adoptada, cambian los interceptos, pero la línea de posición sigue donde mismo. Ejemplo, mientras el buque navegaba al rumbo 094 y 14,6 nudos, se efectuaron 3 observaciones que se resolvieron adoptando la posición cualquiera y arrojaron los siguientes resultados: astro, hora zona local, intercepto. Ay, me quedaron chuecos los interceptos de ustedes. Miren. Ahí sería. Ya. ¿Cuánto es? Esos 6.
los interceptos y los azimut. Obtener la posición para el instante de la segunda observación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerle a este intercepto y a este azimut? Graficarlo. ¿Ah? Graficarlo. Graficarlo, o sea, nada, graficarlo, tal como usted lo dice, muy bien. Claro. Entonces, ¿y qué es lo que habría que hacer con este? Habría, no estoy diciendo que... Si dibuja la línea de posición, ¿qué tendría que hacerle? Trasladarla. Una distancia igual a la navegada por el buque de aquí para allá, ¿sí o no? Conforme. Pero en vez de hacerlo con la línea de posición ya dibujada, entonces lo hacemos con la posición adoptada. Y después la dibujamos. ¿Qué le parece? ¿Da lo mismo, no? Sí. ¿Y qué es lo que habría que hacerle a este? Trasladarla. Pero hay que trasladarla para atrás. Entonces, pero en vez de dibujarla y después transportarla para atrás, entonces tiro para atrás la posición adoptada. Y una vez que lo haya tirado para acá, desde aquí dibujo la línea de posición. ¿Qué le parece? Esos traslados se hacen gráficamente, no es necesario hacerlo analíticamente. Se pueden hacer ahí, claro, pero como las distancias son cortas, lo hace gráficamente, no. O sea, lo hace en un paraguaso. La única línea de posición que se puede dibujar de la posición adoptada es la correspondiente a las 20:33, o sea, dicta. Si la primera línea de posición se dibuja desde la posición adoptada, deberíamos transportar una distancia igual a la navegada. Igual a otro gazapo más. Está bien aquí. Aquí. Una cuestioncita así no me falta mañana. Si la primera línea de posición se dibujara desde la posición adoptada, deberíamos transportar una distancia igual a la navegada por el buque entre las 20:21 y las 20:33. O sea, transportarla para acá, en dirección al rumbo del buque, que era 094, conforme. Pero se llega al mismo resultado si antes de dibujarla transportamos la posición estimada, una distancia igual a la navegada entre las 20 y al rumbo 094, y después dibujamos la línea de posición, ¿o no? ¿Conforme? Y la tercera línea de posición, si la tercera la dibujáramos de la posición adoptada, deberíamos transportar una distancia igual a la navegada por el buque entre las 20:33 y las 20:51, pero en dirección recíproca al rumbo, o sea, tirarla para atrás. Pero se llega al mismo resultado si antes de dibujarla transportamos la posición estimada a una distancia igual a la navegada entre las 20:33 y las 20:51 al rumbo 274, y después la dibujamos. Conforme. Si la distancia navegada entre la primera y segunda observación es de 2,8 millas, la distancia navegada entre la segunda y tercera observación es de 4,4. ¿Cómo lo hizo? Muy simple. Como tengo que tirar esta para adelante, digo, del 21 al 31 son 10 más 2 son 12. 12 centavos. ¿Y por qué son 12 centavos? Porque la distancia, el tiempo tiene que estar en horas, y la hora tiene 60 minutos. Entonces son 12 centavos multiplicado por 14,6. Ahí está, y le da 2,9 millas. O sea, tengo que tirar esta para adelante, 2,9 millas. Y esta la tengo que tirar para atrás, del 33, 43, 53, son 20 menos 2, 18. 18 centavos por 14,6. Conforme. Ejemplo. Mientras el buque navega al rumbo 094 y 14,6 millas, se efectuaron 3 observaciones que se resolvieron adoptando la posición tanto. Y arrojaron los siguientes resultados. Astro, Canopus, Dicta, Venus. Intercepto, ahí está el chueco. Listo. Canopus, Dicta y Venus. Están los brazos Anucal, intercepto y azimut. Obtener la posición para el instante de la segunda observación. Conforme. Ya no registra el gráfico hecho. Pero en fin, esa raya que está ahí, el rumbo es el 094. Este es el 094, se queda para allá. Entonces, esta es la posición que adoptó. Estas coordenadas, ustedes son 49, 25.2 y 172, 23,5. Son estas, ¿o no?
Entonces, la primera línea de posición, o sea, esta distancia que hay de aquí para acá, esta distancia la midió aquí y le dio a ese punto. ¿Conforme? Entonces, de ahí dibujó el intercepto y el azimut. Y estas coordenadas que están aquí las tiró para atrás. Entonces, esta la tiró para atrás y llegó aquí. Y de aquí dibujó el intercepto y el azimut. Y ahí le salió el puntito. ¿Qué le parece? Tómenle foto. Conforme. Ese punto que está ahí son estas coordenadas que están acá. Ese que está ahí. Conforme. Entonces, como me piden la posición para la segunda observación, no tengo nada que hacerle. Entonces la dibujó aquí mismo, el intercepto de Dibla, ¿no es cierto? Y el azimut de Dibla. O sea, el azimut era 186. ¿Cómo es la cuestión? Dibla, perdón. Está al 0.25 y más 5.6. Al 0.25 y 5.6. Y ahí está la perpendicular. Conforme. Pero el primero tengo que llevarlo para allá. Conforme. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, 21, 31, 12 centavos por 14, esa distancia la tiro para adelante. Entonces llego a este punto, 20, 21. Conforme. Entonces, de ahí levanto el intercepto y el azimut al 136, que queda para allá, pero la recíproca es para acá porque es negativo. Entonces, menos 4 y me queda aquí. Y la tercera, ¿no es cierto? Tengo que tirarla, perdón, la segunda, esta tengo que tirarla para adelante. Y esta tengo que tirarla para atrás. Entonces, por eso que tiré esta para adelante y esta la voy a tirar para atrás. Del 20.33 al 20.51, 41.51 son 20 menos 2, 18 centavos por 14,1, que da esta distancia. Y de aquí, el intercepto al 254, el 254 queda para acá. Entonces, pero como es negativo, lo dibujo para allá y levanto la perpendicular. ¿Qué le parece? Y aquí le llevo a la posición que se indica ahí. ¿Cómo medí esa latitud? Bueno, por enésima vez. Es la diferencia entre este paralelo y este paralelo. Y esa diferencia, como este es sur y me voy acercando al Ecuador, se tiene que achicar. Entonces, del 25 se me achicó al 20, conforme. Y esta distancia entre este meridiano y este meridiano tengo que dividirla por el coseno. Pero eso lo podría hacer gráficamente. No lo hice aquí porque si tiene una raya para allá, ¿no es cierto? Igual a 49 grados, 50 grados, de aquí para allá, pero lo podría haber tirado para abajo, pero me habría quedado muy grande el dibujo. Entonces, mide la hipotenusa. Este es el cateto adyacente y mide la hipotenusa, que es la distancia en el Ecuador, siempre es más grande que entre catetos, por supuesto. Y ahí le sale la diferencia de longitud. Mientras el buque navegaba al rumbo 094 y 14,6 nudos, se efectuaron 3 observaciones que se resolvieron adoptando la posición tanto y arrojaron los siguientes resultados. Que no tus videos, ya lo habíamos visto. Para facilitar el gráfico, se puede calcular mediante cuadro de estima cuántas millas en dirección norte o sur. Ya, el mismo. Pero hay que correr aquí esta cuestioncita. Ahí, el 6. Claro. Entonces, clic. Ahí. Obtener la posición de ejemplo, el mismo ejemplo. Obtener la posición para el instante de la segunda observación. Para facilitar el gráfico se puede calcular mediante un cuadro de estima cuántas millas en dirección norte o sur, que es una diferencia de latitud, pasa a la primera línea de posición, y cuántas millas en dirección oeste, este debe ser con mayúscula. Aquí como minúscula. Ahí está. ¿Cuántas millas en dirección? ¿Qué pasó?
perdió aquí. Entonces, para facilitar el gráfico se puede calcular mediante cuadro de estima cuántas millas en dirección norte o sur pasa la primera línea de posición y cuántas millas en dirección este u oeste pasa la segunda línea de posición respecto a la posición octava. ¿Cómo lo hace eso? Por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso la primera línea de posición pasa por un punto que se puede obtener mediante el siguiente cuadro. Hacer navegar el buque 2,9, hacer navegar no el buque, sino que hacer navegar estas coordenadas 2,9 millas al 094 y llega a otras coordenadas. La lecera se corrió todo. Aquí vamos, ¿no? No, acá. Aquí lo que se corrió. No se le corrió nada. Ya. Entonces, sí, pues. Este corrido. Ahí sí que te creo, dijo el chino. No, que va. Puse el 6. ¿Sí? Ahí. Entonces hace navegar el buque lo que navegó el buque, pero además navega el intercepto. Entonces, ¿a dónde va a llegar? A un punto por donde pasa la línea de posición transportable, ¿o no? Que es el caso que vimos delante. La línea de posición pasa por un punto situado 2,7 millas al norte y 0,1 millas al este. Perfecto. La dirección en que pasa, obvio, siempre pasan perpendiculares al azimut, o sea, en el 226,046. ¿Por qué? Porque esto más o menos 90, perpendicular, conforme. ¿Y por dónde pasa la tercera? Nótese que esta es, en el caso de la primera disposición, el intercepto era menos 4, conforme. Pero estos 2,9, como era tirarlo para adelante, le puso 2,9 porque tenía que hacer navegar el buque de aquí para allá, ¿o no? Pero ¿qué pasa ahora con esto? ¿Cómo lo hago con la distancia? Entonces la distancia que hay de aquí para acá son 4,4. Entonces, ¿cuánto será la distancia que hay de aquí para acá? Menos 4,4, ¿o no? Entonces le pongo menos 4,4. Claro, quedaría lo mismo, como usted sabe, es ponerle 4,4, pero cambiarle aquí 180 para hacerla navegar para la recíproca, ¿o no? Claro, ¿por qué? Porque a la calculadora le da lo mismo, ¿no es cierto?, navegar para adelante que navegar para atrás. Si usted le pone menos, está navegando para atrás. Si le pone más, tiene que sumarle 180 aquí para que se vaya para atrás. Informen. Ay, el intercepto que el 28 es. Ahí sí, espero que sea lo mismo. Lo de abajo no importa, está bien. Entonces quiere decir que la tercera línea de posición pasa por un punto que está 2,4 millas al norte de esta y 3,4 millas al este de esta otra. ¿Qué le parece? O sea, a la derecha. Entonces, teniendo ese punto, levanta de ahí mismo la línea de posición. Conforme. ¿Ya? Con la dirección que pasa. Vuelves un poco. Al subirla ahí al Canva, esta cuestión no les aparece como PowerPoint, sino que aparecen como páginas nomás, ¿o no? Sí. Depende. Yo le subí una y no aparece como PowerPoint, sino que aparece... ¿Cuál? No me acuerdo. Lo tenía en otro curso, no sé, tengo la conclusión. Puede ser. Pero por ejemplo, el ejercicio que subió de observaciones sucesivas, creo que se lo subió como Word, si no me equivoco. Lo subió como Word. ¿Quién, yo? Sí, usted. No, lo subí como PowerPoint, pero apareció como Word. Ah, O sea, aparecen las hojas así como... sí. No aparece como PowerPoint. Bueno, una de esas se me manda Mardones para que lo distribuya Ya, yo mando. WhatsApp, ¿no? Sí, yo puedo. Mira, vaya mañana temprano entonces. Siempre va tarde, pero bueno. Entonces,
clase. Pero, ¿por qué no tenés clase? No, llevo Un tarde. tercer caso, Siempre llego tarde. Ah, seguro. Ah, igual. un tercer caso de línea de posición estructural se da cuando usted observa una observación de un astro pasando por el meridiano o la estrella polar. Entonces, cuando se hacen dos observaciones con intervalo navegado y una de ellas corresponde al paso de un astro por el meridiano o a la estrella polar, se puede llegar fácilmente a la posición observada en el instante que se observó la segunda observación sin necesidad de efectuar un gráfico. ¿Qué le parece? Cuando se hacen dos observaciones con un intervalo navegado y una de ellas corresponde a un paso. ¿Y por qué? Porque cuando usted observa un paso por el meridiano, ¿no es cierto? La línea de posición, por supuesto, que como tiene que ser perpendicular a la azimut, y para que el astro esté pasando por el meridiano tiene que estar para el norte o para el sur, entonces la línea de posición le queda de este a oeste. ¿Podría ser de otra manera? No. Y si está de oeste a oeste le está dando una excelente latitud, y nada más que la latitud, y cero de longitud, pero sí 100% latitud, ¿o no? Conforme. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto? Usted al observar un astro pasando por el meridiano o la estrella polar, saca la latitud de un paraguaso, sin necesidad de resolver triángulo esférico alguno. Entonces, cuando la primera observación se hace antes de la observación del paso de un astro por el meridiano local o de la estrella polar y se emplea el método del intercepto, basta efectuar un cuadro de estima con dos distancias y dos direcciones o rumbos. La primera distancia corresponde al intercepto. ¿Para qué? Para ponerse sobre la línea de posición y la dirección a la azimut, y se coloca sobre la segunda distancia corresponde a la navegada por el buque, entre ambas observaciones al mismo rumbo del buque, efectivo. ¿Se fija, Mardones, que se trata del rumbo efectivo aquí? Sí, está interesante. Usted lo ha dicho. Ejemplo, en posición estimada, bla bla bla, se observó el Sol AM, en el instante que su ángulo de grado de Nietzsche era tanto y su inclinación tanto. La altura verdadera fue de tanto. Después de navegar 32,7 millas rumbo 133, se observó el Sol a su paso por el meridiano, obtiene una latitud observada de tanto. Calcular la longitud en el instante de observar la meridiana. ¿Qué le parece? Entonces, con la latitud estimada, declinación y ángulo formado en el polo, se obtiene una altura calculada de 48 grados, 14,6 y una azimut al 0,65,2. Por lo tanto, el intercepto es más 1,3. Luego, resolviendo un cuadro de estima en el que además de navegar las 32,7 millas al rumbo 133, se agrega como distancia y el azimut como rumbo, se llega a un punto por el cual pasa la línea de posición astronómica transportada en el instante de observar el paso del Sol por el meridiano. Las coordenadas de esta nueva posición son tanto y tanto, conforme. Entonces dibuja las coordenadas, ahí están las coordenadas que salieron del cuadro de estima, 1750.8 y esto. Y por supuesto, sí, ¿Cómo sacó la declinación del Sol? no es gratis. ¿Dónde? Ah, del almanaque. Sí, Pero, ¿cómo? Porque ir a la parte de declinación igual y dependiendo de la hora, ¿sí? así es simple. Entonces aquí están las coordenadas y como por ese punto pasaba la línea de posición transportada y como siempre pasan perpendiculares al azimut, entonces como siempre pasan perpendiculares al azimut, la dibujó perpendicular al azimut. Pero usted había descubierto que la posición observada estaba 1,5 millas más al sur, ¿o no? ¿Ah? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aquí tenía el azimut 1, el Sol, claro. Pero ese ángulo es el complemento de este otro. Este es igual a este. O sea, este vale 90 menos ZN. Por lo tanto, este también vale 90 menos ZN. Pero como este es un triángulo rectángulo, si este vale 90 menos, este tiene que valer ZN de nuevo. Entonces, en este triángulo rectángulo, usted conoce el cateto opuesto y conoce este angulito que acá. Por lo tanto, cateto adyacente va a ser cateto opuesto partido por la tangente de ZN, ¿o no? Entonces, ese resultado, ¿qué será eso que está ahí? ¿Tiene algún nombre eso, no?
¿Ah? ¿Cuánto? Apartamiento, muy bien. Y ese apartamiento lo digo por el coseno de la latitud. ¿Cuál latitud? Cualquiera de las dos, no va a estar sacando el término medio aquí. Lo digo por el coseno de la latitud. ¿Qué es lo que le da? La distancia que hay entre esos mismos meridianos en el Ecuador, que es más grande. Sí. Y esa diferencia de longitud, ¿no es cierto? Se la cueste, es decir, se la resta a este. Entonces le queda la longitud observada. Así de simple, sin necesidad de gráfico. Bueno, si quieres es un gráfico mano alzada nomás. Gilimarísimo. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, ¿Pasó resistencia? y vamos a pensar a ver un ejemplo. Yo me estaba sacando una foto, córtela. Eso está listo. No puedo. Para cosas conocidas. Me está provocando. La nota la revisaron aquí o no. Sí. ¿No me acuerdo? Tenía un 6. Canales. ¿Usted vio la prueba o no? Estoy doyente yo. Ah. Más que exhibido. Por lo menos lo reconoce, porque hay varios que están de oyente, pero parece que están buscando. Bueno, 4 años de. bien. ¿Cómo? Profe, no pasó la lista. Analista. Vamos, sí, córtela. Está abombada. Está Alvarado. Acá, profe. Don Alvarado. Sí. Valenzuela. Alvarado Enrique. Bien. Y Valenzuela, Felipe. Acá presente. Becerra. Presente. Berenguer. Clip.